Buenos días, jóvenes. Vamos a ver. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Ya veo que hay 42 listos para recibir la clase. Bueno, es un placer estar con ustedes en esta clase. Esperamos que sea de mucho provecho para todos. Vamos a darles la clase a la doctora Doris Burdet y su servidora Emma González. Nosotros somos los docentes que estamos asignadas a la sala de puerperio. Y nos pareció bien interesante comenzar esta charla con algo que ahorita es el tema en el mundo, ¿verdad? Estamos frente a una pandemia, que es la que nos tiene separados actualmente. Estamos frente a una realidad social bien difícil. Todavía empezamos como a arrancar esto que va a suceder en Honduras. Esperemos y confiemos en Dios que no sea tan grave. Pero sí es bien importante que estemos claros sobre ciertos tópicos en coronavirus, sobre todo qué hacer en el niño y en el recién nacido. Las evidencias de Europa y de China nos dejan como que el niño y el recién nacido van a ser enfermedades bien leves. Jóvenes, sí les pido por favor que desactiven el micrófono y solo lo activen cuando van a hablar. Si tienen alguna pregunta, pueden irlo haciendo a medida que va la charla. Lo pueden mandar las preguntas al chat si las tienen. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el niño y el recién nacido? La bibliografía, ayer yo les compartí el protocolo de atención al niño con cuadro respiratorio agudo de Honduras, ya ahorita les compartí yo la versión 2.0 porque esta ya cambió, y las recomendaciones para el manejo del recién nacido con infección de la CENEO. Igual hay otros artículos que nos ayudan, como lo que tiene que saber un neonatólogo de acuerdo a en China, lo que ha sucedido de infecciones en niños, que también es una versión de 10 casos que sucedieron en China, solo para que estemos en un contexto grande de qué es lo que sucede. Bueno, las generalidades del coronavirus. Ya ustedes han escuchado hablar bastante de esto. Es un virus ARN que puede afectar a humanos y a varias especies de animales. Incluso actualmente se conocen 6 especies de virus que afectaban al ser humano, 4 de ellas que producían solamente resfriados comunes y las otras 2 se conocía el SARS y el MERS. Y con esta sería el 7º virus que tenemos. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque tiene una forma bajo el microscopio que se mira como corona y se dice que es una zoonosis, y de los animales que se ha relacionado más es el pangolín. Ustedes saben que en China se consume mucho animal vivo, sobre todo en este mercado donde se supone que inició la pandemia, donde mantienen al animal vivo y hasta que lo van a vender, entonces lo matan y hay combinación de sangre y de otros restos de los animales. En diciembre del 2019, Wuhan, en China, comienza a reportar los primeros casos de coronavirus tipo 2. ¿Qué nos tiene esta enfermedad? ¿A qué nos estamos enfrentando? Pues nos estamos enfrentando a una enfermedad que está mutando. Todavía, ahorita se consideran que ya andan más o menos 6 serotipos diferentes de coronavirus 19, que es una enfermedad que puede afectar a todas las edades, que es altamente contagiosa, incluso se dice, comparándolo con un resfriado común, 10 veces más contagiosa, y ya sabemos que va a ser a través del contacto directo de persona a persona. Contacto directo se refiere a estar a menos de 2 metros de distancia de una persona. Algo que nos ayuda a nosotros es que este coronavirus tiene una baja resistencia al calor, tiene una baja resistencia al alcohol al 70%, a la clorexidina y el ácido periacético. Por eso es que aquí derivamos de todas las medidas de lavado de manos. Lo ideal es agua y jabón, pero si usted no tiene agua y jabón, entonces utilice alcohol al mínimo al 70%. ¿Qué otras generalidades podemos ver de este coronavirus? Algo que se ha estado hablando mucho y es su relación con la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, todos los virus necesitan, para poder entrar al sistema de cualquier ser humano, un método que se llama K-Lock, que es una cerradura con llave. Entonces, lo que tiene de llave este virus son estas proteínas Spike. Estas proteínas Spike se van a ir a adherir a la enzima convertidora angiotensina 2, a esta proteína, y a través de esto es que vamos a lograr que entre a la célula. Una vez que se une, desactiva todas estas proteínas convertidoras de la angiotensina y realmente activa la otra vía, que es las enzimas convertidoras de la angiotensina 1. Si ustedes revisan esas enzimas convertidoras de la angiotensina 1, esas son
tienen alta cantidad de citocinas, desarrollan una respuesta inmune más fuerte y por eso nosotros estamos viendo más complicaciones en los pacientes con esta enfermedad. ¿Dónde se expresa esta enzima convertidora a la angiotensina? En el epitelio respiratorio. Entonces, está en toda nuestra nasofaringe hasta llegar a los alvéolos y además la tenemos presente a nivel de los enterocitos. Igual se relaciona que se encuentra a nivel de miocardio, a nivel renal y por eso la falla multiorgánica que podemos desarrollar nosotros con esta enfermedad. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación va de 1 a 14 días. Ya se ha hablado bastante que incluso nosotros en los últimos días de este periodo de incubación, siendo aún asintomáticos, nosotros podemos ser transmisores de la enfermedad. Por eso es tan importante ahorita cuando ya encuentran a una persona positiva, aislar a todos los contactos, hacerles pruebas a los contactos en busca de quien ya está contagiado, pero que aún no comienza con la sintomatología, porque ese es el más peligroso, porque ese probablemente no se pone mascarilla, porque ese todavía no tiene las medidas de cuidado y anda haciendo la transmisión. ¿Cómo se transmite? Se va a transmitir, ya dijimos, de contacto directo de persona a persona a través de gotas y aerosoles. ¿Cómo se formulan estas gotas y aerosoles? Acá hay una gráfica donde ustedes ven cómo pueden llevar estas gotas y estos aerosoles tan lejos y cómo llegarían a través de la tos, a través de un estornudo y a través de una simple exhalación. Entonces no es tan fácil como que si estamos hablando y estamos a 2 metros es lo suficiente para que a usted no le lleguen ni aerosoles, que son los que tienen menos de 10 micras, ni le lleguen gotas tampoco. Pero si usted está más cerca de esa persona, entonces sí va a ser capaz que ese aerosol y esas gotas lleguen hacia usted. Miren que si yo toso, yo soy capaz de llevar esas gotas hasta 2 metros. Y si yo estornudo, puede llegar esas gotas hasta 6 metros por la velocidad con la que sale de mi vía aérea. Es importante por eso que todas las personas que están contagiadas deben de utilizar mascarilla. Ya vamos a ver que entre los síntomas van a ser estornudos y tos. Entonces, por eso necesitamos que utilicen mascarilla para contener que estas gotas y aerosoles no lleguen tan lejos. Aparte del contacto directo, ya se ha visto que la vía fecal oral puede ser una forma también de transmisión, ya que se ve que hay eliminación en las heces hasta 16 a 30 días después o durante está con la enfermedad. Dijimos que íbamos a tener enzima convertidora a la angiotensina en toda la parte de los enterocitos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes se están presentando con clínica de dolor abdominal, de vómitos e incluso diarrea antes de desarrollar cuadros respiratorios altos. En Honduras ya tenemos reportada una niña que vino aquí a Tegucigalpa con historia de dolor abdominal, sospecha de apendicitis y termina siendo coronavirus positiva sin sintomatología respiratoria. Entonces, como esto va variando todos los días, hay que ir teniendo en cuenta la actualización día a día para estar pendiente de que no vaya a ser un coronavirus. Y ya dijimos que aún en la fase asintomática, pues pueden haber contagios alrededor de las personas. ¿Qué estábamos diciendo entonces? Esta enzima convertidora a la angiotensina se encuentra en toda mi nasofaringe, va a llegar a todos mis bronquios y finalmente a los alvéolos y voy a tener contacto, si tengo con una persona menos de 2 metros, un contacto cercano, entonces puedo que me contamine a través de aerosoles y a través de gotas. Las gotas se van a quedar en la parte alta de nuestra nasofaringe. Igual nosotros tenemos un sistema que nos va a ayudar a filtrar, pero igual ahí nomás se van a ir uniendo a ciertas células, pero los aerosoles pueden llegar hasta los alvéolos. Entonces, aquí viene qué tipo de mascarilla necesitamos utilizar y ya vamos a ver más adelante. Ya sabemos que la N95 no sirve para la gente que va al súper, no sirve para la gente que esté en su casa, no sirve para las personas que no están en contacto directo con personas. Es un desperdicio. Si ustedes tienen una N95, no la utilicen para eso. Guárdenla por si eventualmente a ustedes les toca estar frente a un paciente con coronavirus, entonces ahí sí la pueden utilizar. ¿Qué tiene que utilizar la población en general e incluso el paciente que ya tiene coronavirus? Una mascarilla quirúrgica. La transmisión, aparte de hacerla por contacto directo, que ya dijimos que va a ser gotas y aerosoles y a través por la vía fecal oral, la puedo hacer por contacto indirecto.
Y aquí es donde viene de la limpieza continua. Muchas personas, ustedes las ven que andan con guantes quirúrgicos. Ese guante quirúrgico no sirve si por ahí como anda una fotografía de alguien en un súper comiendo con guante quirúrgico churro. No sirve si usted está tocando la cara. No sirve si usted se toca la ropa. Sirve porque en teoría usted no va a tocar nada más con esos guantes y los va a descartar de una forma adecuada. Miren cuánto tiempo puede vivir en diferentes superficies, de 2 a 3 días en el plástico, en el papel o lápices. Yo les recomiendo que si van al súper y van a comprar con tarjeta y los van a poner a firmar, anden su propio lápiz. En el vidrio, las puertas ábranlas con los codos o con sus antebrazos para evitar ese contacto directo. Y en alguna literatura dice que puede llegar a durar hasta 9 días en superficies como el vidrio. En la transmisión del recién nacido puede haber una forma diferente y entonces la forma horizontal es la misma que para cualquiera de nosotros, estar en contacto directo con una persona que tenga coronavirus, que puede ser su madre, que puede ser un cuidador o que puede ser cualquier otro familiar. Pero también tenemos una transmisión vertical que aún no hay una evidencia clara porque ya los estudios que se han hecho de los pocos recién nacidos que han nacido hijos de madre coronavirus positiva, sus cultivos o sus PCRs han estado negativos para placenta, leche materna, líquido amniótico y solo uno de los recién nacidos que nació hijo de madre con coronavirus a las 30 horas desarrolló un PCR en nasofaringe positiva. Ahorita estaba leyendo que incluso reportan que puede haber en otros recién nacidos infección intraútero. ¿Por qué? Porque en estas infecciones intraútero se encontró que un recién nacido, hijo de una mamá que tuvo desde las 34 semanas de gestación coronavirus, el recién nacido nació 4 semanas después y encontraron inmunoglobulina M aumentada. Ustedes saben que esa no pasa a través de placenta y entonces se estaba sospechando que este niño hubiera tenido una infección intraútero, pero el artículo no es concluyente en lo absoluto. ¿Qué factores de riesgo tenemos en pediatría? Y aquí acuérdense que estamos hablando del paciente pediátrico. Hay adultos, nos dice que hipertensos, que diabéticos, que pacientes con cardiopatías. Bueno, acá tenemos entonces otro grupo de riesgos que no hay que dejarlos de lado. Los pacientes, los niños también pueden tener enfermedades pulmonares crónicas. El asma es una de las cosas que está bien controvertido porque más ahorita en nuestros tiempos tenemos muchos niños con problemas respiratorios que hacen broncoespasmos a repetición, algunos ya diagnosticados con asma, otros solo son sibilantes. Entonces, se dice que sí el asma, pero el asma grave, el asma de difícil control, el asma que ha llevado previamente a ventilación mecánica. Entonces, no es el asmático bien controlado que hace una crisis anualmente, no, es el asma que no está controlado. Los pacientes con fibrosis clística o aquellos niños que desarrollaron displasia broncopulmonar por haber estado recién nacidos expuestos a altas cantidades de oxígeno. Enfermedades cardíacas, bueno, dentro de enfermedades cardíacas no son todas tampoco. Las que se relacionan con factores de riesgo son aquellos niños que están en insuficiencia cardíaca congestiva o aquellos niños que tienen malformaciones congénitas, que tienen un shunt, que es una comunicación normalmente entre la parte arterial y venosa, que es significativo hemodinámicamente, o aquellos niños que en los últimos 6 meses han sido intervenidos de cirugía cardiovascular. Dentro de las enfermedades metabólicas, igual la diabetes, enfermedades metabólicas hereditarias, sobre todo los errores innatos del metabolismo. En las enfermedades metabólicas hematológicas, la que más se relaciona es la anemia drepanocítica. También aquí están todos nuestros pacientes con cáncer, que hay que cuidarlos mucho, y las enfermedades renales, hepáticas, inmunosupresión y neurológicas. Entonces, estamos en un momento de pánico, más cuando empezamos a ver que aumentan los muertos, vemos noticias de Italia, vemos noticias de España, incluso ahorita es bien duro ver las noticias de Ecuador, muertos en las calles, rechazo al sistema, al personal de salud, y tenemos que ser bien claros. No todo el que se contamine con coronavirus se va a morir. Solamente va a desarrollar enfermedad con una evolución fatal menos del 10% de los pacientes. El 80% vamos a ser asintomáticos o vamos a tener una sintomatología leve, tosecita, malestar de garganta, estornudos, una diarreíta y ese paciente puede que no consulte ni siquiera y sea contagioso. El sintomático, que solo va a ser entre un 15 o 20%, pueden ser leves.
Y de esto, solo un 5% va a evolucionar a un cuadro fatal. Entonces, del 20% de pacientes que van a ser sintomáticos, solo el 5% va a ser la evolución fatal. ¿Qué va a depender esto? Pues ahorita estamos viendo que va a depender mucho de nuestra idiosincrasia, de la forma en que nuestro cuerpo responda a esta enfermedad. Entonces tampoco debemos caer en el pánico y lo que hay que estar listos es para atender adecuadamente a estos pacientes que van a tener la evolución fatal. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? En pediatría. Entonces ya dijimos que vamos a tener la mayor parte infección no complicada. ¿Qué significa que tengo una infección no complicada? Que no voy a tener signos de dificultad respiratoria, que no voy a tener signos de una diarrea con deshidratación y que no voy a tener signos de sepsis. Este paciente, todos van a comenzar como una infección complicada. ¿Por qué hay vigilancia entre el 1º y 14 días? Porque entre esos días, esta infección complicada puede empezar a evolucionar a una infección de las vías respiratorias bajas, que todavía no va a ser una neumonía, y miren el apellido, severa. O sea que puede tener neumonía el paciente, pero sin desarrollar hipoxia, hipercapnia, sin tener dificultad respiratoria ni requerir oxígeno. Esta infección de las vías respiratorias bajas también puede evolucionar a una infección ya de las vías respiratorias bajas, pero con una neumonía severa. Y ya hemos visto que la manifestación más frecuente en neumonía severa es que el paciente va a desarrollar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto también lo relacionan, se ha visto en pediatría, menos casos, pero podemos llegarlo a ver. Y de la mano ya de una infección de las vías respiratorias bajas, podemos tener sepsis y podemos tener choque. Además, ya se ha relacionado que hay coinfección con coronavirus. Y los virus más frecuentes que vamos a ver pueden haber Epstein-Barr, puede haber influenza, podemos tener Mycoplasma pneumoniae, porque ya vamos a ver que dentro de las clínicas puede dar leucopenia, entonces estamos expuestos también a adquirir otras enfermedades y complicar más el cuadro actual. ¿Qué manifestaciones clínicas entonces en el paciente no complicado? Síntomas inespecíficos. Y ustedes ahorita ya empiecen a pensar, ok, ¿qué más se puede manifestar así? Tenemos fiebre, tenemos tos, tenemos odinofagia, tenemos rinorrea, tenemos congestión nasal, anosmia, que ha sido de los síntomas que ha relacionado mucho los pacientes en Europa. Puede haber diarrea, dolor abdominal, vómitos, malestar general, cefalea y mialgia. Incluso en algún estudio se relaciona que las mialgias, todo paciente que presentó mialgias intensas se relacionaba como un predictor de enfermedad grave, pero tampoco es concluyente el estudio. Si ustedes se fijan, estos son los síntomas principales de todas las enfermedades virales en pediatría. Entonces, todos los niños ahorita van a ser sospechosos de coronavirus, solo que tengan el contacto o la historia de nexo epidemiológico. ¿Qué tenemos que hacer? Si usted lo tiene, ahorita tiene fiebre, tiene tos, tiene moquitos, no tiene signos de alarma, aíslelo en su casa. Los niños ya pueden utilizar mascarillas, solo es de educarlos y explicarles por qué deben de utilizar la mascarilla y empezar a buscar los signos de alarma en caso que desarrolle enfermedades graves. Ahora, cuando yo ya tengo una manifestación clínica de enfermedad de vías respiratorias bajas, entonces voy a tener una tos que va a ser más intensa, y más que la tos, dos cosas bien importantes. La taquipnea, y recuerden que en pediatría la taquipnea va de acuerdo a la edad, y esto ya les va a ir quedando como tarea. Busquen la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad. ¿Cuánto es la frecuencia normal de un recién nacido? ¿Cuánto es la de un lactante? ¿Cuánto es la preescolar? ¿Y cuánto va a ser escolar y adolescente? Aún en estas vías respiratorias bajas dijimos, como no hay signos de neumonía grave, yo mantengo saturaciones adecuadas, entonces no tengo hipoxemia en el paciente. Solo voy a tener la taquipnea, la tos y el paciente que va a estar con una saturación adecuada. ¿Cuáles van a ser ya las manifestaciones de una enfermedad grave? Que tenga una neumonía. Entonces, aparte, la triada de neumonía es tos, fiebre y dificultad respiratoria. La fiebre puede o no estar presente. Entonces, todo paciente que tenga tos más dificultad respiratoria, usted tiene que ver cómo está su saturación. Esa dificultad respiratoria puede ser severa. ¿Qué signos vamos a ver clínicos? Aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal,
que tenga retracción sifoidea o que tenga un quejido expiratorio audible. Entre más tenga yo, más grave es mi dificultad respiratoria. Que el paciente tenga incapacidad para alimentarse. La incapacidad para alimentarse puede ser porque está en sepsis, puede ser porque tiene una frecuencia respiratoria muy alta que no le permite el mecanismo de respirar y deglutir, o puede ser un paciente que ya tiene alteraciones del estado de conciencia por la misma hipoxemia. Puedo tener afectación neurológica, pueden haber convulsiones por la fiebre, puedo tener un paciente que por la hipoxemia esté ya letárgico. Entonces, ojo con este paciente. Puedo tener un paciente que está irritable, porque los niños lo primero que hacen es irritabilidad, llanto que no se consuela con su madre. Se ha dicho que en menores de un año, más de 70 de frecuencia respiratoria, usted ya dice que tiene una infección grave de la vía respiratoria baja, y que en mayores de un año, mayor de 50 también es infección grave. Pero ojo, esto solo es para infección grave. Estos no son los rangos normales de frecuencia respiratoria para menores de un año, y sí les pido que los vayan buscando porque les va a servir en el resto de la rotación. Aquí ya tengo hipoxemia, ya tengo presiones de oxígeno menores de 70 y tengo presión de CO2 mayor de 50. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, es la sospecha que tenga usted de este paciente. ¿Para qué le voy a hacer radiografía? Para descartar complicaciones como atelectasia, derrame, o para ver la imagen característica que se está viendo que son infiltrados difusos a nivel. Incluso las radiografías al inicio pueden ser negativas y las voy a empezar a ver patológicas después del quinto o sexto día de enfermedad, y lo que me sirve tempranamente que sea relacionado es la TAC pulmonar o el ultrasonido también pulmonar, que es algo que se está utilizando bastante en esta epidemia. ¿Qué es un síndrome de distrés respiratorio agudo o el famoso EFRA? Esta ya es una manifestación grave. Aquí el paciente sí o sí ya está hospitalizado. Si no, si lo presenta en la casa, se murió. Entonces, este paciente ya está hospitalizado. ¿Cómo lo voy a sospechar? En aquel paciente que yo ingresé, que tenía un infiltrado pequeño a nivel pulmonar, pero que después empieza a evolucionar en esas imágenes que ustedes ya han visto en las redes, donde se ve la imagen deslustrada, que son imágenes bilaterales, multifocales, y que este paciente comienza a empeorar en los últimos 10 días. Tengo que descartar que esto no sea secundaria, que tenga un paciente en insuficiencia cardíaca congestiva o que lo sobrecargue de volumen, porque una de las cosas bien importantes es que si usted ingresa al niño, no le empiece a poner bolos de volumen si no lo requiere, y que le deje sus líquidos lo más restringido posible para evitar la sobrecarga de volumen. El diagnóstico se hace, una, a través de esta radiografía, y dos, con cualquiera de estos dos índices, el índice IPF o el índice de saturación. Para este índice IPF yo ocupo gasometría arterial porque ocupo ver la presión de oxígeno en la sangre arterial dividida entre la FiO2 que le estoy dando. Y eso es menor de 300, yo tengo un extra. Y va, incluso se clasifica que si está menos de 200 o 150 está más grave, y si está menor de 100, pues ese paciente lo tenemos gravemente enfermo. Y el índice de saturación es un poquito más fácil porque es la saturación que yo tenga de oxígeno entre la FiO2 que le estoy dando. Manifestaciones clínicas como sepsis también. Entonces yo puedo tener a un paciente que tiene ya una neumonía grave más sepsis. ¿Qué voy a encontrar? Aparte de que el paciente ya está taquipneico, si es menor de un año, más de 70 dijimos, y si es mayor de un año, más de 50, para decir que ya es enfermedad pulmonar grave, entonces voy a tener la infección sospechada. El paciente venía con fiebre, tengo ya signos de la infección y dos criterios: alteraciones en la temperatura. Aquí hablamos de fiebre, pero en el paciente pediátrico también puede haber hipotermia. Entre más pequeño mi lactante, más riesgo que en vez de fiebre desarrolle hipotermia. Entonces, alteración en temperatura siempre, acuérdense, puede ser fiebre o puede ser hipotermia. Recuento leucocitario anormal. Puedo tener leucocitosis o puedo tener leucopenia. Otra tarea para ustedes ya desde ahorita, porque para un adulto, recuento leucocitario anormal elevado es que tenga más de 10,000 blancos, pero en pediatría va a depender de la edad. Entonces empiecen a buscarlo, sobre todo porque ya vamos a ver sepsis en el recién nacido y van a ver que es totalmente diferente el recuento leucocitario anormal en el recién nacido que en el paciente adulto. ¿Qué más tengo que tener? La taquipnea,
que puedo también en una evolución, si yo no traté adecuadamente a ese paciente, puedo llegar a tener bradipnea y finalmente puedo desarrollar taquicardia o bradicardia. Entre más signos yo tenga, más gravedad voy a tener esta sepsis. Si usted diagnostica la sepsis tiene una hora de oro, por decirlo así, hay que tratarla urgentemente, porque si yo no trato la sepsis, voy a evolucionar a choque. Todos hemos escuchado que el paciente está en choque. El choque puede ser de diferentes características, puede ser un choque hipovolémico por diarrea, puede ser un choque cardiogénico, en este caso de coronavirus por una miocarditis inducida por el virus, o puede ser porque el paciente tenía una cardiopatía previa que se complica. Puedo tener un choque disociativo, que en el choque disociativo va el choque séptico, el choque que yo tenga neurológico o el choque que yo tenga por anafilaxis. Entonces, el choque se va a manifestar prácticamente igual en todos los pacientes. Fisiopatológicamente es diferente y es importante saber qué me llevó al choque para poder hacer un mejor manejo. Pero ¿cómo diagnostico choque? Choque es una disfunción cardiovascular. Entonces, algo que sí queremos que en pediatría no se acostumbren es que choque es hasta que yo tengo hipotensión. Hipotensión, yo siempre lo digo, es tener un pie en un ataúd. Cuando usted ya diagnostica choque en hipotensión, a usted ya se le fue el tren. Ya ese paciente difícilmente lo va a alcanzar. ¿Por qué tocamos piecitos? ¿Por qué andamos pendientes del color de los pies en los niños? Porque a nosotros el choque lo que hace es una vasoconstricción para mantener una perfusión adecuada en los órganos más importantes. ¿Cuáles son los órganos más importantes para nuestro cuerpo? Corazón y cerebro. Entonces, esa vasoconstricción se va a empezar a manifestar por las áreas más periféricas, porque al cuerpo dice, si yo dejo un dedo sin perfusión y me lo amputan, no me muero, pero si dejo el cerebro sin perfusión, sí me voy a morir. Entonces, por eso, tenemos que quitar calcetines, desnudar al niño y ¿qué vamos a encontrar? Alteraciones en la perfusión como frialdad distal, llenado capilar mayor de 2 segundos, voy a encontrar una piel marmórea y voy a encontrar alteración a nivel de los pulsos, que están ausentes o que los pulsos están saltones. Los pulsos, igual, si usted no tiene los manguitos para tomar la presión en las diferentes edades, me sirve porque el pulso, si yo tengo una presión adecuada, yo voy a tener pulsos pedios normales. Si yo tengo una presión inadecuada, entonces mis pulsos van a estar, perdón que se me fue esto de Zoom, que ya solo nos quedan 10 minutos, voy a tener entonces, si yo tengo una presión ya menor, la presión sistólica de 60, yo ya voy a tener pulsos solo femorales, y si ya la tengo menos de 50, solo voy a tener pulsos braquiales. Otro signo que vamos a encontrar a nivel de gasometría va a ser el lactato sérico elevado. ¿Qué exámenes van a hacer? Pues entonces todo paciente con nexo epidemiológico con sospecha de coronavirus, la única forma de diagnosticar sí o sí el paciente tiene es hacer una reacción en cadena de polimerasa para SARS coronavirus 2. ¿Cómo se hace? Con un hisopado nasofaríngeo. O sea que las pruebas rápidas no me sirven. La prueba rápida solo es como para ir poniendo este sí, a este no le sigo. Si una prueba rápida está positiva, igual le tengo que hacer PCR a estos pacientes. Aparte del hisopado nasofaríngeo, se lo puedo hacer en Essence, se lo puedo hacer en esputo si el paciente ya es vectora, o lo puedo hacer en un lavado alveolar si yo ya lo tenía intubado a mi paciente. ¿Qué exámenes va a hacer? Va a depender de la gravedad. Esto no es una receta de cocina. Si el paciente está sintomático leve, lo más que es un PCR con hemograma. Si el paciente ya tiene una enfermedad respiratoria todavía no grave, puede que usted haga una PCR, pero si el paciente ya está grave, entonces ahí sí, procalcitonina, transaminasas, pruebas de función hepática, y entre más grave sea, más exámenes voy a tener que ir haciendo. Lo que decíamos antes, infecciones combinadas con influenza, neumonía, virus sincitial respiratorio, Epstein-Barr virus. Ahorita incluso hay guías internacionales que dice todo paciente que ingresa con cuadro respiratorio y que sospecha coronavirus, aparte de hacer PCR para coronavirus, nos toca hacerle influenza A para poder hacer el descarte, porque igual ya en muchos lugares están en el momento donde hay influenza bastante. ¿Qué criterios entonces se utilizan para hospitalizar?
A ustedes puede que les pregunten y les digan, pero vos que estudias medicina, ¿requerirá hospitalización? O mucha gente se queja, pero ¿por qué no lo hospitalizan? Bueno, porque los criterios de hospitalización van a ser muy similares al resto de enfermedades. Dificultad respiratoria, saturación menor de 92%, que el paciente no se pueda alimentar o que tenga algún grado de deshidratación, porque igual no se ha podido alimentar previamente, porque tenga alteraciones en el estado de conciencia, ya dijimos, irritabilidad, no se consuela con la mamá le refiere, ese niño llora, 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 llora y no ha parado, bueno, ese niño está irritable, ingréselo. O pacientes que ya tienen letargia o tendencia al sueño. Y signos de sepsis o choque, ya dijimos que los signos de sepsis van a ser todo el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, que van a ser alteraciones en la temperatura, alteraciones en la frecuencia cardíaca, alteraciones en la frecuencia respiratoria, alteraciones en el estado de conciencia y un único signo laboratorial que es alteraciones a nivel de los leucocitos. Todos o para arriba o para abajo de lo normal esperado para la edad del paciente. Criterios a UCI. Criterios a UCI pues va a depender lo que decíamos, si el paciente tiene un ESGAS, si tiene un choque séptico o si ya tiene disfunción multiorgánica. El manual habla del PIUS, que es una evaluación rápida pediátrica que nos ayuda a ver la gravedad. Una forma más fácil de aprenderse este PIUS es aprendérselo a través del triángulo de evaluación pediátrica. 3 cosas que usted se tiene que acostumbrar a ver en el paciente pediátrico, neonato, no importa la edad, desde 0 días hasta 18 años. Aspecto, respiración y circulación. La alteración de estas 3 es un paciente que está en parada inminente o ya está en parada. Entonces, puede que yo tenga solo irritabilidad, que el paciente no se consuela, que su mirada está perdida o que el llanto y el lenguaje no son adecuados. Entonces, yo ya tengo que probablemente la perfusión y oxigenación cerebral están alteradas. A nivel respiratorio, lo que decíamos, el tipo de trabajo respiratorio, si tengo ruidos respiratorios anormales. Y en circulación, ya lo hablamos, lo que vamos a buscar en choque. Palidez, piel marmolla, cianosis, frialdad distal. Entonces, esto me va a ir diciendo si yo tengo alterado 1, 2 o 3 para ver la gravedad de mi paciente. ¿Qué manejo vamos a hacer en el recién nacido? Porque ya vimos que en el niño va a depender la gravedad. En el recién nacido, inmediato, no el que viene de 15 días que está en la casa, el que me nació a mí en el hospital ahorita, porque viene con historia de que la mamá era coronavirus positiva. El que viene que ya estuvo en la casa, ese se va a manejar igual que cualquier otro paciente pediátrico. Si el paciente está bien, se va para su casa, si está mal, se ingresa. Todo hijo de madre con coronavirus positiva, sospechoso o infectada, se va a hospitalizar. ¿Se le puede dar apego precoz? Pues todavía no está claro. Se dice que si se va a dar apego precoz hay que evitar el contacto con secreciones de la madre, entonces la mamá aquí sí debería tener una N95, la mamá para evitar que transmita cualquier virus al niño. Se puede colocar en sus pechos, se puede recibir lactancia materna, sí, porque se ha visto que todos los PCR en lactancia materna están negativos. Lo del clampaje inmediato o no, tampoco está claro. Si el niño sale sin ningún problema, está vigoroso, ese bebé puede recibir el minuto y medio que necesita. Puede estar con la mamá si la mamá está bien, pero con las medidas de aislamiento entre mamá e hijo. ¿Cuáles son esas medidas de aislamiento? Que la cuna del niño tiene que estar a 2 metros de distancia, que este niño tiene que, la mamá ponerse mascarilla cada vez que le va a dar lactancia materna y que la mamá tiene que estar haciendo lavado de manos frecuente. Si la mamá está gravemente enferma, el niño se tiene que ingresar en una unidad de cuidados de recién nacido, aislado del resto de recién nacidos con un solo cuidador que esté pendiente. ¿Cómo lo vamos a manejar el recién nacido? Dependiendo de la gravedad, igual que cualquier otro recién nacido. Si hace neumonía y necesita intubación, pues vamos a colocar en intubación. Si solo requiere oxígeno, pues le vamos a colocar oxígeno, etc. ¿Por qué hemos de utilizar máscaras? Entonces ahorita ustedes escuchan que la mascarilla, ¿utilizo de tela o no utilizo de tela? Bueno, aquí hay un estudio que se hizo, este estudio ya es bastante viejito, pero igual yo creo que nos puede servir. Yo diría, en mi opinión, viendo esto y lo que he leído, es mejor usar algo que no usar nada. Esto es como si otra persona tose a menos de 2 metros suyo, como una mascarilla lo puede proteger dependiendo del número de partículas que esa mascarilla va a filtrar. Digamos que yo toso y usted está a menos de 2 metros y yo elimino 100 partículas.
Si usted utiliza una mascarilla de tela, 33 de esas partículas van a pasar hacia usted, pero va a tener la ventaja que 67 no le van a llegar, o sea que sí me puede ayudar. Que si yo tengo una mascarilla quirúrgica, 25 van a pasar hacia mí, pero claro, si tengo una N95, solo una va a poder pasar. Entonces, sí puede funcionarme para protección. Y miren qué bueno si yo utilizo una mascarilla para que yo pueda evitar transmitírselo a los demás, porque es importante, porque voy a filtrar muchas de esas partículas para evitar que llegue hacia mi paciente. Entonces la recomendación es, paciente infectado, póngase mascarilla quirúrgica. Personal médico que anda solo en los pasillos del hospital, pero que no tiene contacto directo con un coronavirus, póngase mascarilla quirúrgica. Si usted va a estar en contacto directo, entonces ahí sí, póngase mascarilla que le toca. Ay, chicos, ya termina casi. Yo creo que les voy a volver a mandar la invitación y nos conectamos porque si no nos vamos a quedar a medio palo. Entonces ahorita ya les mando por el WhatsApp a todos la invitación, ¿ok? Está bien, gracias, doctora.